Duros cuestionamientos ha tenido que soportar el Ministerio de Educación en estos últimos días, y es que pese al inicio del diálogo con la CONFECH, los dirigentes decidieron mantener el paro programado para este miércoles en demanda de una profunda reforma, dicen, al sistema de educación superior. Y a esto se suma la polémica desatada producto de las declaraciones del ministro Joaquín Lavín a un programa de televisión en las que asegura que hará todo lo posible para que la UTEM no sea acreditada este año por las denuncias que también ha habido sobre ese plantel educacional y la calidad de la enseñanza que entrega. Para ahondar en estas situaciones estamos justamente en contacto con el ministro de Educación, Joaquín Lavín. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por conversar con nosotros. Hola Ramón, ¿cómo está? Mucho gusto. Ministro, cuando usted comenzó a sentarse a conversar con la CONFECH, ¿tenía la secreta esperanza de que producto de ese diálogo podía desarticularse la movilización del día de mañana o no? En realidad no, porque la verdad es que esa movilización ellos la tenían ya llamada desde hace tiempo. Sí, decirles claramente que la movilización, a mi juicio, es absolutamente innecesaria. Las puertas del Ministerio de Educación, como ellos lo vieron ayer, están abiertas al diálogo, siguen estando abiertas. Yo le pido a los estudiantes no cierren las puertas al diálogo. Lo que quiere la gente es que trabajemos juntos, y los acuerdos en educación superior no se van a lograr en la calle, se van a lograr sentados en una mesa. ¿La agenda de los estudiantes no es la agenda del Ministerio de Educación? Si estamos hablando de la agenda de financiamiento estudiantil, becas, obviamente que esos son temas también muy relevantes desde el punto de vista del Ministerio de Educación. De repente los temas estudiantiles se ideologizan un poco y hay cosas que van ya más allá de lo relevante. Para mí lo importante es que la educación superior en Chile hoy día es muy diferente a la de antes, ya no es solo las universidades tradicionales. Las universidades tradicionales representan solamente un 30% de los estudiantes, que son los que dicen que van a marchar mañana, y la mayor preocupación para mí está donde están los alumnos de menores recursos, y eso no está en las universidades tradicionales, están en los institutos profesionales, en los centros de formación técnica, en muchas universidades privadas. Ellos tienen muy poca ayuda del Estado y es a ellos a los cuales tenemos que ayudar en forma prioritaria ahora. Se lo pregunto eso y hacía esa revelación si la agenda coincidían en algunos puntos, porque al final de la reunión del día de ayer, Camila Vallejo señalaba, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, decía que no obtuvimos en realidad nada concreto. La pregunta es si en una reunión se puede obtener algo concreto, o usted tiene pensado hacer una especie de calendarización de las reuniones que tenga con la CONFECH para arribar a algunos tipos de puntos de encuentro. Por supuesto, Ramón, que yo entiendo que en una primera reunión no se pueden lograr todos los objetivos. Por eso, a la salida del encuentro de ayer, yo dije, esta es una primera reunión. Nosotros esperamos que en los próximos días haya nuevas reuniones, por eso les pido que no cierren las puertas al diálogo. Y me gustaría, antes del fin de semana, enviarles a ellos una propuesta concreta respecto a una agenda de reuniones y de mesas de trabajo. A nosotros nos interesa avanzar, estamos teniendo una ronda de conversaciones sobre educación superior. Ayer, Ramón, estuvimos 4 horas con el Consejo de Rectores reunidos que preside el rector Víctor Pérez. Estábamos reunidos en la Universidad de Chile la semana pasada, ahora en la Universidad Católica. Tuvimos también una reunión en la mañana con los rectores de institutos profesionales, de centros de formación técnica, y lo vamos a seguir haciendo porque tal como reformamos la educación escolar, buscando acuerdos y buscando consensos, lo mismo queremos hacer en la educación superior. Ministro Lavín, ¿cómo hacer para no entender que esto se trata entre una disputa entre la educación superior pública y la educación superior privada, que cada cual está defendiendo sus parcelas? Para nosotros, Ramón, es el sistema de educación superior chileno. Chile se ha dado un sistema mixto en que conviven universidades estatales, universidades tradicionales y universidades privadas. Conviven también institutos profesionales, centros de formación técnica. Hay 1.100.000 estudiantes que están en los diferentes niveles de esta educación superior, y hace muchos años que nos hacen cambios, que nos hacen reformas. El sistema ha cambiado absolutamente y por esa razón pensamos que ha llegado el minuto de introducir cambios en dos sentidos. Uno, hay un desequilibrio en contra de la educación técnico-profesional y eso hay que corregirlo. Lamentablemente los sistemas de becas y de créditos han empujado a los alumnos a la universidad como si fuera el único camino. No es el único camino. Institutos profesionales y centros de formación técnica son también grandes fuentes de la movilidad social. Y lo segundo, Ramón, es que tiene que haber estudiantes de una sola clase. Aquí los estudiantes hoy día son tratados en 2 niveles distintos. Si yo pertenezco a universidades tradicionales, tengo fondos de crédito más baratos, fondos solidarios, tasa de interés del 2%. Si yo estoy en universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica, donde van justamente los alumnos más pobres, tengo un sistema que se llama crédito con aval del Estado, con tasa de interés bastante más cara. Entonces, a mi juicio, en el largo plazo, esto hay que cambiarlo.
Cuando se habla de este tema y del financiamiento, ministro Lavín, los rectores señalan, rectores asociados en el Consejo de Rectores, dicen que no les importa competir, que ellos no tienen miedo a competir, pero que de todas maneras hoy día ellos pesan con una mochila de burocracia, de ataduras legales, en donde efectivamente no es la misma cancha que los privados para poder competir, y si se trata de eso, estarían más en desventaja de lo que están en el día de hoy. Digamos dos cosas en eso, Ramón. Lo primero es que las universidades tradicionales reciben un aporte del Estado. Todos los años en la ley de presupuesto que no recibe nadie más que ellas. Pero sí es cierto que las universidades del Estado, llamemos las universidades estatales propiamente tal, la Universidad de Chile, la USACH, por ejemplo, tienen demasiadas restricciones en esta competencia. ¿En qué sentido? Por ejemplo, están sometidos a los controles de la Contraloría, están sometidos a una burocracia especial, no pueden endeudarse más allá de un periodo presidencial. Por ejemplo, no pueden endeudarse más allá de 4 años. Una universidad privada puede construir un campus con un crédito hipotecario a 20 años. Eso no lo puede hacer una universidad estatal. Entonces, uno de nuestros puntos claves de la Agenda de Educación Superior es una nueva ley de universidades estatales que les permita terminar con esa burocracia. El ministro de Educación hoy día, esto es increíble, tiene que firmar un decreto cuando un académico de la Universidad de Chile va a hacer una clase a Mendoza. Eso es absurdo en el mundo de hoy. El no poder endeudarse más allá de 4 años es un absurdo en el mundo de hoy. Entonces, reconocemos que efectivamente hay un punto ahí y esta ley de universidades estatales nueva, esperamos consensuarla lo antes posible y enviarla entre los meses de julio y agosto de este año al Congreso. ¿Y eso consideraría, ministro, eventualmente uno de los reclamos más importantes, que es la limitación que existe también, de acuerdo a la propia voz de los rectores, de la posibilidad de crecer también en la matrícula? Bueno, eso hay que ir buscando, Ramón, un determinado equilibrio. Hay universidades del Estado que han crecido mucho en forma que no ha sido la mejor. Hay otras efectivamente que han sido mucho más moderadas en su crecimiento. Ese es un tema que hay que conversar. Pero sí, lo que estamos haciendo es dándole un nuevo trato, dándole mucha más flexibilidad de manejo y creando un fondo de una cantidad de recursos que llamamos un fondo de revitalización de universidades del Estado para infraestructura docente, y llamemos salas de clase, bibliotecas y básicamente tecnología. Y solo un par de preguntas antes de terminar para abordar el tema de la UTEM también, ministro. ¿Cree que sus palabras fueron mal entendidas o simplemente usted se equivocó en el concepto que utilizó al hablar de la UTEM luego de ese reportaje de denuncia en televisión que hablaba de la calidad de enseñanza y de la calidad de la infraestructura que tiene ese plantel educacional? Yo quedé de enviar una carta a la UTEM, y lo voy a hacer hoy o mañana, básicamente para decir una cosa muy, muy clara. A mí no me gusta la acreditación por un año. La UTEM, y entiendo 2 universidades más, fueron acreditadas por un año. A mí no me gusta esa forma de acreditación. ¿Por qué razón? Porque la acreditación es una señal a los estudiantes. Y cuando un estudiante ingresa a una universidad, tiene que tener un horizonte más largo de tiempo. Por tanto, no me gusta esa fórmula de acreditación. Obviamente yo quiero que la UTEM se acredite. He estado con el rector, me he reunido con él, nuestro director de la División de Educación Superior se reunió también ahora con toda la junta directiva de la UTEM, y obviamente nuestra intención es trabajar en conjunto para que cuando llegue el momento a fin de año y venga la nueva acreditación, la UTEM obtenga la acreditación correspondiente y se acredite bien, no por un año. Y lo último, usted señalaba hace un rato cuando hablaba de los 12 modelos de educación que había hoy día y de los financiamientos que hay, que al parecer suena muy injusto, con distintos niveles e intereses también que pagan en sus créditos los estudiantes. Indicaba que hoy día un gran porcentaje de estudiantes que no tienen recursos, que vienen de sectores más bajos, están estudiando fuera de las universidades tradicionales. En la UTEM responden a eso, que en el caso particular de ellos, 3/5 de sus estudiantes son de los niveles más bajos, que el 95% viene de estratos más bajos y que del Estado reciben aproximadamente solamente un 5% de financiamiento y que por lo tanto requieren más ayuda del Estado. Bueno, a ver, todos requieren más ayuda del Estado, Ramón, pero digamos las cosas claras. Si yo tomo el 20% de los estudiantes de menores recursos de Chile, ¿dónde estudian esas personas en la educación superior? 21% en las universidades tradicionales, 79% en institutos profesionales, DUOC, INACAP o en universidades privadas. Entonces, si a mí me preguntan dónde tengo que poner los recursos, yo quiero ayudar más a los alumnos que a las universidades, a los alumnos, y especialmente a los alumnos de menores recursos, estén donde estén.
Muy bien, ministro. No queremos abusar de su tiempo. Sé que tiene otras actividades. Muchísimas gracias por contactarse con nosotros. Hasta luego. Gracias, Ramón. Mucho gusto. Muy bien, así nosotros también finalizamos este segmento informativo. Nos vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Usted lo sabe, con más informaciones siempre aquí en CNN Chile.